Equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu. Sanamente. Escúchelo por salud. Dirige Santiago Rojas. El que la ciencia pueda sobrevivir largamente depende de la psicología, es decir, depende de lo que los seres humanos deseen. Bernard Russell. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, son las 10:33 minutos en las noches. Estamos hablando de muchos temas siempre en estos programas, pero hay un tema que nos gusta mucho, el tema de la mente, de toda esa parte que nosotros podemos considerar la relación mente-cuerpo, de lo psicosomático, psicomente, soma-cuerpo. Muchos que están enfermos hoy en día separan eso del cuerpo y de la mente como si solamente estuvieran enfermos de su carruaje, sin considerar también el habitante de él, ese piloto. Los saludamos a todos los enfermos, a quienes están en cualquier lugar de Colombia, las víctimas infortunadas del plagio. Y los saludamos para hablar sobre ese tema con una persona que quiero mucho y admiro, un profesor en todo el sentido de la palabra, el doctor Eduardo Greco. Él es doctor en psicología, autor de varios libros sobre estos temas de esencias florales, también especialista en bipolaridad, y lo tuvimos en nuestro libro Sanamente, el libro que ustedes consiguen de Editorial Aguilar, hay un capítulo de él. Doctor Greco, qué gusto volverlo a tener aquí en Colombia, usted está en México, pero qué gusto tenerlo aquí en el programa. El gusto es mío, el gusto es mío. Bueno, vamos a hablar de lo que usted va a hacer en Colombia pronto, va a venir aquí a hablar sobre este diplomado de psicosomática. ¿De qué nos va a contar cuando venga aquí a Colombia para que abordemos este tema, doctor Greco? Bueno, primero retomar la idea tan necesaria de recordar que cuerpo y psiquismo es una unidad, que el cuerpo en todo caso es la parte material del alma. Este concepto es muy importante porque en el mundo en el cual lo manejamos, esta disociación entre las enfermedades del cuerpo y las enfermedades psíquicas o emocionales es muy difundido. La gente piensa que solamente nos enfermamos de lo físico, nos enfermamos de lo emocional, sin entender que nos enfermamos como una totalidad. Y bueno, justamente la psicosomática, la medicina psicosomática, lo que trata de hacer es rescatar esto que de alguna manera habitualmente se ve como partido, como dividido, y tratar de reflexionar y poner en evidencia cómo nuestro mundo afectivo, nuestro mundo emocional, forja síntomas en el cuerpo. De alguna manera, cómo los afectos sofocados, contenidos reprimidos, vuelven en el cuerpo como una afección. Qué bien, o sea que cuando nosotros no expresamos correctamente las emociones que significan moverse, se nos quedan pegadas en algún lugar. Yo quiero abrir a las personas que nos escuchan los micrófonos, si ustedes quieren preguntarle al doctor Eduardo Greco, al 326-7600 o al 018-111-465 en Colombia. O escríbanos en el Twitter, @sanamentecr. Doctor Greco, yo quiero que hagamos unas equivalencias. Usted nos hizo un trabajo muy bueno de esos primeros 9 meses de vida intrauterina y posterior y todas esas lesiones y trabajamos eso muy bien y la explicación y usted es un pedagogo excepcional, que nos haga relaciones, digamos, de síntomas emocionales que se reprimen, que no se expresan con patologías físicas específicas. Bueno, si nosotros hiciéramos una descripción bastante genérica, tendríamos que pensar, por ejemplo, que los 3 sistemas básicos que nos ayudan a sobrevivir y a vivir al principio de la vida, el sistema digestivo, el sistema respiratorio y el sistema tegumentario, la piel, tienen que ver básicamente el sistema respiratorio con la angustia, con la libertad, con el territorio. El sistema digestivo tiene que ver con el amor y las penas de amor, cómo procesamos esas experiencias de nuestra vida, y el sistema tegumentario, la piel, tiene que ver con la aceptación, el rechazo, la cercanía y la distancia. Esto dicho a modo muy genérico. De tal manera que cuando, por ejemplo, una persona tiene un problema digestivo, imaginemos unas úlceras en el estómago, podemos pensar que hay una herida vinculada con el tema amoroso, una forma de procesar equivocadamente, de reprimir ciertas emociones, de no expresar ciertos afectos que tienen que ver con eso. De la misma manera, por ejemplo, en otra patología mucho más usual y mucho más difundida, como es el caso de la patología asmática, por lo menos acá en México es una patología muy habitual, en parte debido a los factores alergénicos con los cuales se viven sobre todo en el Distrito Federal. El asma tiene mucho que ver con la dependencia, tiene mucho que ver
con la tristeza, con la incapacidad de una persona de poder separarse de relaciones de dependencia, de tal manera que el asma, el ahogo asmático, implica un temor a quedarse vacío, un temor a perder aquel sostén emocional y aquella dependencia sin la cual imagina que la persona no puede vivir, ¿no? Bien, y nos quedaba la piel. Bueno, la piel, por ejemplo, hay muchas patologías en la piel que en realidad tienen que ver con otro tipo de generaciones, ¿no? Hay muchas enfermedades en la piel que tienen que ver, por ejemplo, con procesos de naturaleza inmunitaria, pero, por ejemplo, hay una patología que aparece en la piel que es la psoriasis, que en realidad tiene, digamos, unos correlatos inmunitarios bastante importantes. La psoriasis es una bipolaridad en la piel. Así de pronto cuando el paciente toma esa forma acorazada de la piel, eso es la forma de la manía, y cuando aparece la forma en donde la piel está lacerada, donde la piel está herida, ¿no? Eso tiene que ver con la depresión. Hoy día trabajando este tipo de ideas, el caso de la psicosomática ha logrado muchos logros significativos en patologías, por ejemplo, como estas que he mencionado. Bueno, tenemos varias preguntas, ya tenemos personas en el teléfono, incluso alguien en New Jersey. Gladys, buenas noches. Buenas noches, doctor. Bien, la escucha el doctor Greco. Molestia. Quiero, antes que nada, presentarle mis agradecimientos porque todos los programas son muy interesantes. Gracias. ¿Qué sucede con una persona que se enferma todo? Va al médico, no tiene nada. Le duele, siente malestar, siente hinchazón, siente cualquier cantidad de síntomas. ¿Sí? Va al médico le manda a hacer exámenes de rigor, no tiene nada. Entonces hace que otras personas en realidad se enfermen de nervios, psicológicamente, anímicamente. ¿Qué pasa con esta persona? ¿Es manipuladora o es hipocondriaca? Doctor Greco, muchas gracias, Gladys. Bueno, si hubo parte de la pregunta que no escuché claramente, pero si entendí correctamente la pregunta, para que haya una enfermedad psicosomática tiene que haber un daño histológico, tiene que haber un daño corporal. Si no hay ningún daño corporal, nos encontramos ante otro tipo de manifestaciones que no tienen que ver exactamente con lo psicosomática. Hay muchas personas que ellos no sufren, pero que hacen sufrir a los otros. A veces estos son mecanismos que tienen que ver más con enfermedades de naturaleza psicopatológica, como la histeria, inclusive algunos manejos psicopáticos que tienen estas características. Hay gente que es hipocondríaca y, digamos, cree tener alguna enfermedad aunque no tenga nada, pero que maneja esta hipocondría de una manera manipuladora para tener beneficios secundarios de la enfermedad o hacen sufrir a los otros, ¿no? Pero para que haya una enfermedad psicosomática tiene que haber un daño corporal. Si no hay daño corporal, no nos encontramos frente a lo que sería la clínica psicosomática. Perfecto, o sea que tiene que haber una destrucción, donde ya el componente mental, emocional. Tenemos varias preguntas en el Twitter. Alfredo nos habla del origen del cáncer, según esta teoría. Bueno, hay muchos factores que intervienen en la formación del cáncer, ¿no? Por ejemplo, hay muchos estudios psicosomáticos que vinculan el cáncer con situaciones de estrés patológico. Hay que recordar que el estrés es una emoción natural que surge en las personas frente a una situación de cambio. Hay personas rígidas que no tienen ningún estrés, pero tampoco cambian nunca. Es decir, que el cambio conlleva naturalmente una cierta cuota de estrés. Inclusive se da un nombre preciso a este estrés, que es el concepto de euroestrés. Entonces, bueno, hay una teoría que en la psicosomática que sostiene o que estudia que uno de los factores fundamentales desencadenantes de la vulnerabilidad del cáncer es el factor estresante. Hay otros aportes vinculados con sentimientos de rencor o de resentimiento. En realidad habría que traducirlos con una cierta dificultad o una incapacidad vinculada con el contenedor del amor. Pero en la clínica con pacientes con cáncer, yo todos los martes trabajo con pacientes con cáncer, me he acostumbrado a ver que más allá de las generalidades, importa mucho la zona corporal donde está afectada con el cáncer, y hay una singularidad muy, muy particular con respecto a los pacientes con cáncer, que de alguna manera disminuyen la posibilidad de pensar muy genéricamente el origen emocional del cáncer. Sin embargo,
la depresión, el rencor, el resentimiento, el estrés son factores que se encuentran muy habitualmente en la generación del cáncer. Algo multifactorial. Gracias, doctor Dayan. Buenas noches. Buenas noches, Santiago. Buenas noches a todos los oyentes de Sanamente que nos siguen a través de nuestras redes sociales Sanamente CR en Twitter y en Facebook Sanamente. Nos están preguntando qué tanto influye el consumo de sustancias alucinógenas, el sedentarismo y la mala alimentación en un trastorno psicosomático. Bueno, por definición de lo que es psicosomático, los factores que provocan sobre cierta vulnerabilidad biológica, provocan la enfermedad psicosomática, son los factores emocionales. Evidentemente, la enfermedad psicosomática, como en realidad todas las enfermedades, más allá de que puedan especificarse alguna causación determinada, son siempre del orden multifactorial. Es decir, la mala alimentación u otro tipo de consumos de ciertas sustancias que perjudiquen la salud del organismo van a facilitar que se produzcan sobre ciertas disposiciones previas y sobre ciertas conjugación de ciertos factores emocionales, ciertas patologías. No podemos establecer una relación directa, pero lo que sí podemos decir es que para que haya una enfermedad psicosomática, además de que haya un daño corporal, un daño ístico, así se llama, se necesita que el factor generador de esta patología o de este malestar tenga causas emocionales, si no tendríamos que hablar de otro tipo de formaciones. Perfecto. Manuel nos pregunta, ¿qué pasa cuando se reprime el deseo sexual? Bueno, el deseo sexual, como cualquier otro deseo, cualquier otra emoción, cuando se reprime, no desaparece, sino que se deriva a otro tipo de situaciones. Por ejemplo, hay estudios que demuestran que la represión del deseo sexual puede llevar, por ejemplo, a problemas neurológicos, a hipertensión, más allá de los problemas propios que puedan generarse a nivel del aparato genital mismo, ¿no? Bien, o sea que por todos lados podríamos llevar, no solamente en el deseo sexual, sino en cualquier deseo, a afectar específicamente órganos y producir enfermedades. Vamos a hacer un pequeño corte. Estamos hablando sobre lo que se llamaría la psicosomática, la relación de la mente, de las emociones y cómo se expresan en el cuerpo. Estamos hablando que lo digestivo tiene que ver con el amor y las pérdidas, lo respiratorio con la angustia de libertad y la piel con la aceptación, lo que sería la cercanía y la distancia. Aquí en Sanamente de Caracol Radio.